La habitación estaba tenuemente iluminada. El aire estaba denso de anticipación mientras líderes alienígenas de toda la galaxia se reunían para la cumbre intergaláctica más importante del siglo. La atmósfera estaba cargada de una calma inquietante, como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración alrededor de una enorme mesa flotante de metal oscuro. Varios comandantes alienígenas, señores de la guerra y diplomáticos descansaban en sus asientos, cada uno con sus expresiones frías y calculadoras. A la cabecera de la mesa estaba sentado el general Tic, un imponente comandante alienígena conocido por su crueldad e inteligencia. Su piel plateada brillaba bajo la tenue luz y sus penetrantes ojos rojos brillantes escaneaban el mapa holográfico de la Tierra proyectado ante ellos. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel mientras miraba al pequeño e insignificante planeta azul. Los otros alienígenas alrededor de la mesa rieron suavemente, casi burlonamente. ¿Realmente creen que pueden enfrentarse al poder del Consejo Galáctico? Uno de los comandantes se burló. Su voz goteaba arrogancia. Otro alienígena, este elegante y de apariencia insectoide, rió abiertamente. Sus armas no son nada comparadas con las nuestras. Esto será una matanza. Teca sintió. Su fría mirada aún fija en la tierra sí. Estuvo de acuerdo, su voz suave y calculadora. Hemos visto sus patéticas defensas. La tecnología humana es primitiva. No tienen idea de lo que viene. Dejó escapar una risa baja y escalofriante. El Consejo Galáctico los aplastará en cuestión de días. La Tierra nunca sobrevivirá a la ira de nuestras fuerzas superiores. La sala estalló en risas una vez más, resonando por toda la gran cámara. Todos sentían lo mismo, una mezcla de diversión e incredulidad de que una especie tan pequeña e insignificante pudiera representar una amenaza para su imperio. Sus naves podían acabar con mundos enteros, sus sistemas de IA no estaban aplastados, y sus máquinas de guerra eran imparables. La Tierra no era más que una curiosidad, un debilucho en una galaxia llena de poder, pero mientras se burlaban de la Tierra, una pequeña chispa silenciosa de duda permaneció en el fondo de su mente. Rápidamente la hizo a un lado, no dispuesto a albergar tales pensamientos. Después de todo, su flota ya había comenzado las etapas finales de la invasión. Las órdenes del Consejo Galáctico eran claras. La Tierra debía ser conquistada, sus habitantes esclavizados o destruidos. Al otro lado de la habitación, otra figura permanecía en las sombras, desapercibido para los líderes alienígenas. Era un humano, uno de los principales funcionarios de la Tierra que se había infiltrado en la cumbre con una identidad cuidadosamente forjada. Su nombre era Nathan Kaini. A diferencia de los demás en la sala, no se reía, no se burlaba del destino de la Tierra. De hecho, estaba conteniendo la respiración esperando el momento de atacar. Nathan había estado escuchando atentamente los planes de los alienígenas, cada palabra que se quemaba en su memoria. Los líderes alienígenas hablaban de la perdición de la Tierra con un aire de finalidad. Estaban seguros de la victoria. Sus naves estarían en órbita en cuestión de días y la Tierra caería ante su poder. Sin embargo, lo que los alienígenas no sabían era que estaban jugando un juego peligroso. Habían subestimado a la humanidad durante años. Los gobiernos de la Tierra habían estado trabajando en secreto en un proyecto tan vasto y ambicioso que nadie más que unos pocos sabían de su existencia. Era una flota que podía rivalizar con lo mejor que el Consejo Galáctico tenía para ofrecer, escondida en los vastos cinturones de asteroides inexplorados más allá del sistema solar. Esta flota se había mantenido en secreto, oculta a las miradas indiscretas de los espías alienígenas. Nathan Kain era el capitán de esa flota y él sabía que hoy era el día en que la flota humana secreta estaba lista para la batalla. Habían tardado años en abrirse paso, se habían gastado innumerables recursos y se habían sacrificado muchas vidas en el proceso, pero ahora era el momento. Los humanos tenían una oportunidad y Nathan estaba decidido a hacerla valer en la Tierra. Las noticias seguían tranquilas. La gente desconocía la inminente fatalidad. Las familias seguían con sus vidas cotidianas sin saber que las fuerzas alienígenas se preparaban para invadir. El mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Pero en este momento había paz, o eso parecía. Nathan estaba solo en la sala de mando de su nave insignia, la US Vanguard, mirando las estrellas en las enormes pantallas que tenía delante. Su mente corría pensando en la tripulación, en la Tierra. Las apuestas eran más altas que nunca, un movimiento en falso y todo podría perderse. Podía sentir el peso de la responsabilidad presionándolo, pero se negó a dejar que se notara. Él era el líder de la última esperanza de la humanidad. La oficial de comunicaciones de la nave, la teniente Sarah Holt, entró en la habitación interrumpiendo sus pensamientos. Era joven, pero su determinación era inquebrantable. «Capitán Kain», dijo, su voz firme a pesar de la tensión. «El informe final ha llegado. La flota está completamente preparada. Estamos camuflados y en posición.
Nathan asintió, volviéndose hacia ella. Gracias, teniente. Se volvió hacia la pantalla y observó la representación holográfica de la Tierra y la vasta extensión de espacio que la rodeaba. Nos hemos entrenado para este momento durante años y finalmente está aquí. Estamos a punto de mostrarle a la galaxia de que es capaz la humanidad. Sara lo observó por un momento y luego asintió con la cabeza. Sabía que las próximas horas lo cambiarían todo, pero también sabía que la supervivencia de la humanidad dependía del éxito de su flota secreta. No había vuelta atrás ahora. Mientras tanto, la flota alienígena ya había comenzado su viaje hacia la Tierra. No lo sabían, pero caminaban en línea recta. En una trampa, sus naves elegantes y avanzadas llenaron los cielos sobre la Tierra preparándose para la invasión. Pero oculta en la oscuridad, la flota secreta de la Tierra esperaba camuflada y silenciosa. Sus armas y tecnología avanzada listas para la acción. Los extraterrestres no tenían idea de lo que venía mientras la flota alienígena se acercaba al borde del sistema solar. El general Tech estaba a bordo de su nave insignia observando la aproximación final. Esto es, murmuró para sí mismo, entrecerrando los ojos, prepárense para lanzar la invasión. Los humanos caerán ante nosotros. Pero cuando dio la orden, los primeros indicios de la verdad comenzaron a aparecer en el espacio profundo. Los escáneres diseñados para detectar naves camufladas detectaron una anomalía, una ligera perturbación apenas perceptible. Pero estaba allí, un destello de movimiento. Algo estaba escondido en el cinturón Azoy, algo grande. El corazón de Tech dio un vuelco, pero rápidamente lo descartó. No es nada, les dijo a sus oficiales. Continúen con el plan. Pero en el fondo, una semilla de duda había sido plantada. ¿Era la Tierra realmente tan débil como pensaban o habían sido tontos al subestimar a los humanos? La respuesta llegaría pronto, porque en la oscuridad, la flota de la humanidad estaba lista para atacar. Los ojos de Nathan se endurecieron mientras miraba al espacio. Sabía lo que venía. Había estudiado al enemigo durante años y ahora había llegado el momento del ajuste de cuentas. La flota secreta de la Tierra se había construido en silencio, pero hablaría más fuerte que cualquier palabra. La cuenta regresiva final había comenzado. La supervivencia de la Tierra dependía de su capacidad para contraatacar y en la vasta y fría extensión del espacio, la fuerza oculta de la humanidad pronto se revelaría mientras la flota alienígena se preparaba para atacar. Los dedos de Nathan se cernían sobre los controles de su nave. Podía sentir el peso de la historia presionándolo. Este era el momento para el que se había entrenado. El momento que definiría el futuro de la humanidad. El destino de la Tierra pendía de un hilo. Los alienígenas se habían reído. Se habían burlado de la fuerza de la humanidad. Pero ahora era el momento de que se dieran cuenta de lo equivocados que estaban. La batalla por la Tierra estaba a punto de comenzar. El vasto vacío del espacio estaba lleno del zumbido de los motores alienígenas, el estruendo de innumerables naves moviéndose en formación. Sus poderosos motores brillaban como estrellas. La flota de invasión del Sil Galáctico era masiva, mucho más grande que cualquier cosa que la Tierra hubiera visto jamás. Cientos de naves de guerra, cada una más avanzada que cualquier cosa que la humanidad hubiera soñado jamás, navegó hacia la Tierra con la velocidad del destino. Cada nave era una maravilla de la tecnología alienígena. Sus agujeros brillaban en la oscuridad impulsados por motores de vanguardia y fortificados por escudos defensivos que podían soportar los ataques humanos más feroces. La flota era una vista imponente, un símbolo de poder del Consejo. En su núcleo había naves de guerra controladas por poderosos sistemas de IA. Sus elegantes formas armadas con armas devastadoras, junto a ellas enormes robots marchaban por las cubiertas listos para abordar la Tierra y aplastar cualquier resistencia. Estas no eran máquinas de guerra ordinarias para las que fueron diseñadas con el propósito de eliminar todas las amenazas y poner a la humanidad de rodillas. Los extraterrestres creían que su victoria era inevitable. El resultado ya estaba escrito. Ni siquiera consideraron la posibilidad de que la Tierra pudiera tener una forma de contraatacar a bordo de su nave insignia. El general THK se quedó con una mirada de silenciosa satisfacción. Sus agudos ojos de reptil miraban al espacio observando cómo su flota se preparaba para enfrentarse al planeta humano. Había visto el ascenso de la humanidad desde las sombras durante años, pero siempre había sabido que el destino de la Tierra estaría sellado cuando el Consejo Galáctico decidiera que era el momento de Teo. Esto no era solo una misión, era una demostración del poder del Consejo. Un recordatorio para todas las especies de la inutilidad de la resistencia. La Tierra se había atrevido a desafiar los deseos del Consejo y ahora pagaría el precio. Su voz era fría y autoritaria mientras se dirigía a sus oficiales. Los humanos creen que pueden contraatacar, pero no son nada comparados con nosotros. Esto será una matanza. Preparen la fuerza de invasión.
La Tierra caerá ante nuestro poder a su alrededor. Sus oficiales asintieron con la cabeza. La arrogancia era evidente en sus voces mientras hablaban de la inminente conquista. Hablaban como si fuera una mera formalidad, como si el destino de la Tierra ya hubiera sido sellado. Nada podía detenerlos, ni sus armas inferiores, ni sus tecnologías primitivas, ni siquiera la voluntad de la raza humana. Los motores de la flota rugieron más fuerte mientras avanzaban hacia la órbita de la Tierra, imparables en su camino. Pero debajo de la superficie de las palabras confiadas de TH había una creciente inquietud, un susurro de duda que se negaba a reconocer. Los informes de inteligencia habían sido claros, las defensas de la Tierra eran débiles, casi ridículo. Pero una pequeña parte de él se preguntaba por qué los humanos se habían resistido durante tanto tiempo. Tenía que haber más en ellos de lo que indicaban los informes. Aún así, hizo a un lado la F. Había visto suficiente para saber que el resultado era inevitable. Los extraterrestres serían victoriosos y la humanidad se derrumbaría ante su poder superior al otro lado de la galaxia, en la flota secreta oculta de la Tierra. Las cosas estaban lejos de ser tan seguras. La tripulación del US Vanguard, la nave de guerra más avanzada de la humanidad, estaba lista. Estaban ampliamente superados en número y sus poderes enemigos parecían imparables. Pero en medio de estas abrumadoras probabilidades, había una sensación de tranquila determinación que llenaba el aire. Los humanos podían estar superados en armamento, pero no carecían de fortalezas y al final, eran esas mismas fortalezas, su unidad, su voluntad de sobrevivir y su ingenio, lo que marcaría la diferencia. El capitán Nathan Khan, el comandante de la flota, estaba al mando de la vanguardia, sus ojos fijos en las estrellas distantes. Sabía lo que venía, se había entrenado para este momento durante años, pero nada podía prepararlo realmente para el peso de lo que estaban a punto de enfrentar. El destino de la Tierra descansaba sobre sus hombros y la presión se sentía casi insoportable, pero incluso cuando la gravedad de la situación pesaba sobre él, Caín permaneció resuelto. Había visto demasiada fuerza de la humanidad como para rendirse por miedo. Su tripulación, aunque pequeña en número, era feroz y leal. Habían pasado por el infierno para llegar a este punto y sabía que lucharían hasta el final. Eran más que simples soldados, eran la última esperanza para la raza humana. La teniente Saúl, una joven y valiente oficial, estaba junto a Khan observando la vasta flota de naves alienígenas en la pantalla holográfica. Ella, como los demás, tenía sus dudas. Los números eran asombrosos y la superioridad tecnológica alienígena era abrumadora. Pero allí había algo dentro de él. Algo que se negaba a ceder. Habían sobrevivido antes. ¿No lo habían hecho? Una y otra vez, la humanidad se había enfrentado a probabilidades imposibles y había encontrado una forma de triunfar. La capitana Sara dijo suavemente, su voz teñida de emoción. ¿De verdad crees que podemos ganar? Caín la miró con ojos firmes. Sí, teniente. No sé cómo, pero creo que lo haremos. Tenemos algo, ellos no. Nuestra voluntad de luchar. Encontraremos una manera. Sara asintió, pero era posible pasar por alto la duda en sus ojos. Había crecido con historias de triunfos de la humanidad, de gente común que hacía cosas extraordinarias cuando se le empujaba al límite, pero ahora se enfrentaba a un enemigo como nunca antes habían encontrado. No estaba tan segura de que se enfrentaran a un imperio alienígena que controlaba las estrellas, una fuerza imparable que había aplastado civilizaciones enteras. ¿Cómo podía la Tierra con su tecnología primitiva esperar contraatacar mientras las naves alienígenas se acercaban a la órbita de la Tierra? La tensión a bordo del Vanguard alcanzó un punto de ebullición. La tripulación se movió rápidamente por los salones preparándose para la batalla, haciendo los ajustes finales a sus armas y sistemas. Cada segundo contaba ahora que la flota alienígena estaba casi allí. No había tiempo que perder. Pero incluso mientras hacían sus preparativos finales, hubo momentos de tranquilidad entre la tripulación, momentos en los que la carga de la batalla venidera se compartió en el silencio de una mirada. Una palabra suave o un toque fugaz. La tripulación no solo estaba luchando por su planeta, estaban luchando por sus seres queridos, por todo lo que apreciaban. Cada oficial, cada soldado a bordo del Vanguard tenía a alguien que lo protegiera, alguien por quien luchar. Esta conexión, este vínculo les dio la fuerza que necesitaban para enfrentar las abrumadoras probabilidades. La teniente Sarah Howe no era diferente. Había dejado atrás a su familia, a sus amigos y la vida que había conocido para unirse a la flota para la que se había ofrecido como voluntaria. La misión porque creía en el futuro de la humanidad.
Pero mientras estaba allí preparándose para la guerra, no pudo evitar pensar en su hermano menor Isen. Él todavía estaba en casa en la tierra, viviendo una vida tranquila en el campo, sin darse cuenta de la amenaza que se cernía sobre ellos. «Volveré», se susurró a sí misma, su voz apenas audible. Caín, al oír sus palabras, le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Todos lo haremos. Sara, tenemos que...» El alienígena Flick se acercaba rápido y los momentos finales estaban sobre ellos. Las naves enemigas eran enormes. Se elevaban sobre la vanguardia y su flota como gigantes. La pantalla holográfica mostraba su aproximación con aterradores detalles, sus armas cargadas, sus escudos preparados. No había duda de que estaban aquí para conquistar la Tierra y creían que sería una victoria fácil, pero debajo de la superficie de los preparativos de la flota terrestre había un plan que los alienígenas no podían anticipar. La flota oculta de la humanidad, oculta en los cinturones de asteroides, estaba lista para hacer su movimiento. Era solo cuestión de tiempo antes de que llegara el momento de la verdad y la batalla por la Tierra comenzara a medida que la flota alienígena acercaba la tensión. En el centro de mando de la vanguardia se llegó a un punto de quiebre. La cuenta regresiva había comenzado, no había vuelta atrás ahora que habían llegado tan lejos y se enfrentarían a los invasores con todo lo que tenían. El destino de la humanidad dependía de los próximos momentos, y mientras la flota alienígena se acercaba, la tripulación de la vanguardia se preparó para la pelea de sus vidas. El primer ataque llegaría pronto y cuando lo hiciera los alienígenas aprenderían el verdadero poder de la humanidad. Los underdogs estaban listos para demostrar que la galaxia estaba equivocada. La inmensidad del espacio se extendía infinitamente ante la flota alienígena mientras descendía hacia la Tierra. Sus naves brillaban con el poder de la tecnología superior. Las estrellas a su alrededor parecían desvanecerse en el fondo. El resplandor de sus motores, lo único que iluminaba el camino a seguir. Las naves del Consejo Galáctico eran una vista imponente, cada una un testimonio del poder y la tecnología de una civilización que había conquistado innumerables mundos, pero en medio de su arrogancia no se dieron cuenta de algo. No se dieron cuenta de que estaban siendo observados. Bajo el exterior frío y calculador de su flota, una sombra se movió. La flota humana oculta dentro de los cinturones de asteroides había estado esperando este mismo momento. Sus dispositivos de camuflaje, tecnología avanzada del más alto orden, se activaron y en un instante desaparecieron de la vista. Las naves humanas ahora eran invisibles para las fuerzas alienígenas. Se movían en perfecto silencio, mezclándose con el vacío del espacio. La flota del Consejo Galáctico continuó su descenso, sin saber que una fuerza letal acechaba en la oscuridad, lista para atacar. La batalla apenas había comenzado y los alienígenas ya estaban en desventaja. El capitán Nathan Cain, al mando de la vanguardia de los EU, estaba al timón, sus ojos fijos en la pantalla holográfica que mostraba a la flota alienígena acercándose a la Tierra. Una pequeña sonrisa determinada tiró de las comisuras de su boca. Habían estado planeando este momento durante años y ahora finalmente había llegado. Era el momento de que la humanidad le mostrara a la galaxia que no debían ser subestimados. Prepararse para el primer ataque. Caín ordenó, su voz firme, aunque cada fibra de su ser estaba concentrada en la tarea que tenía por delante. Su tripulación, aunque ampliamente superada en número, moverse con precisión. Los años de entrenamiento y preparación evidentes en sus acciones. La teniente Sahol, parada a su lado, no necesitaba más instrucciones. Ella sabía qué hacer. Los momentos de silencio, de miedo y duda se habían ido ahora, reemplazados por una ardiente determinación de proteger su planeta, a sus seres queridos y a su gente. Momento de silencio antes de que la tormenta fuera ensordecedora. La flota humana, camuflada e invisible, esperaba en las frías profundidades del espacio. La tensión palpable en el centro de comando. Cada corazón en la sala se aceleró mientras se preparaban para lanzar el ataque más atrevido de la humanidad. Y luego, como si fuera el silencio se rompió fuego. La orden del capitán Khan resonó a través del centro de comando y la flota humana oculta golpeó cañones láser montados en las naves. Estallaron con destellos cegadores de energía que cortaban el espacio como rayos de luz mortales. Los torpedos de plasma los siguieron atravesando la oscuridad, creando rastros de luz que parecían desgarrar el tejido del espacio mismo. Las naves alienígenas, completamente sorprendidas, lucharon por responder. No tenían idea de dónde venía el ataque y sus defensas, aunque formidables, no estaban diseñadas para este tipo de asalto. La primera ola golpeó con fuerza. Las explosiones ondularon a través del oscuro vacío del espacio, iluminando los cielos como fuegos artificiales. Las naves alienígenas fueron desviadas de su curso. Sus elegantes formas giraban mientras intentaban recuperar el control, pero los humanos eran implacables. Sus naves se movían con una gracia y precisión que las fuerzas alienígenas no podían igualar. Los dispositivos de camuflaje hicieron que la flota huyera humana pareciera fantasmas,
Naves fantasmales que atacaban desde ángulos inesperados, desapareciendo y reapareciendo, dejando al enemigo en desorden. El general THK a bordo de su nave insignia permaneció en un silencio atónito. Había esperado una pelea, pero nada como esto. Los humanos, en toda su supuesta debilidad, estaban lanzando una ofensiva diferente a todo lo que había presenciado. El impacto del ataque reverberó a través de su flota. Sus oficiales se apresuraron a darle sentido a lo que estaba pasando. Su una vez fuerte confianza, ahora reemplazada por confusión y miedo. ¿Cómo están haciendo esto? Tech exigió en voz baja y furioso. Se giró hacia su oficial táctico. Explícamelo. El oficial estaba igualmente desconcertado. Ellos están usando tecnología de camuflaje general. No podemos verlos, no podemos rastrearlos. Las palabras golpearon a Tick como un golpe. Tecnología de camuflaje. Los humanos nunca habían sido conocidos por poseer algo así. ¿Cómo pudieron haber desarrollado un armamento tan avanzado? Su mente se elevó tratando de procesar la nueva amenaza. Había asumido la flota de la Tierra. No era más que un puñado de naves de guerra obsoletas, presa fácil para el poder superior del Consejo Galáctico, pero ahora parecía que había subestimado a la humanidad de la peor manera posible. Mientras tanto, la flota humana ya estaba haciendo su segundo movimiento con el elemento. Sorpresa firmemente de su lado, los humanos lanzaron su siguiente ola de ataque. Sus naves ágiles y rápidas esquivaron las ráfagas láser entrantes de las fuerzas alienígenas, zigzagueando a través del caos de la batalla con precisión experta. Las naves alienígenas, atrapadas en el fuego cruzado de su propio desorden, lucharon por devolver el fuego con cualquier precisión, que fuera una danza de destrucción, y humanidad lideraba la carga. El capitán Cain a bordo del Vanguard era una fuerza a tener en cuenta. Sus manos se movían rápidamente, ajustando los sistemas de la nave, coordinando los movimientos de la flota y dando órdenes con calma y eficiencia. Había luchado en batallas antes, pero nunca como esta. Este era el momento que definiría el futuro de la humanidad en la galaxia. No los dejaría fallar. Apunten a sus naves de mando. Cain ordenó eliminar su liderazgo. El Vanguard y sus naves hermanas se movieron a su posición. Sus cañones láser se fijaron. En la nave alienígena más grande, la primera explosión golpeó una de las naves de mando Square en el pasillo, causando que se estremeciera y gruñera bajo el impacto. El alienígena cambió. Los escudos se encendieron brevemente antes de fallar, permitiendo que el segundo golpe perforara su armadura. La nave explotó en un llameante resplandor. Sus restos se dispersaron por la oscura extensión del espacio. Los humanos, envalentonados por su éxito, presionaron sus naves moviéndose en patrones sincronizados, lanzando misiles y rayos de energía en un esfuerzo concertado para la flota alienígena. Con cada golpe, la marea de la batalla comenzó a cambiar. Las fuerzas alienígenas, una vez confiadas, ahora luchaban desesperadamente tratando de reagruparse y recuperar el control de su flota destrozada. La batalla espacial no fue menos que cinematográfica. Fue caos y belleza, destrucción y resiliencia, todo sucediendo simultáneamente. Las naves esquivaron y tejieron explosiones que iluminaron el cielo con colores brillantes. La vanguardia y su flota se movieron como fantasmas, sus formas encapuchadas invisibles para los sensores alienígenas mientras atacaban desde todos los ángulos. Era un ballet mortal y los humanos tenían el control en medio del caos. Teniente Sahol se encontró en el corazón de la batalla. Su nave, la US Liberty, estaba en primera línea. Su tripulación trabajaba en perfecta armonía mientras disparaban una descarga tras otra de explosiones de energía. Sus manos se movían rápidamente sobre los controles, coordinando el fuego con un sentido de urgencia y propósito. Esto era más que una simple lucha por la supervivencia. Era una lucha por todo lo que la humanidad apreciaba y no los dejaría perder mientras la batalla continuaba. Las fuerzas alienígenas comenzaron a darse cuenta de la magnitud de la amenaza que enfrentaban. El impacto del asalto humano estaba desapareciendo y en su lugar había una creciente sensación de miedo. Habían subestimado a la Tierra y ese error podría costarles todo. La flota humana, aunque ampliamente superada en número, no solo se mantenía firme, sino que también estaba ganando la ventaja. Habían atacado primero y estaban haciendo lo que la humanidad siempre había hecho mejor, luchando con todo lo que tenían sin nada que perder. La batalla estaba lejos de terminar, pero las fuerzas alienígenas ya estaban comenzando a ver la verdad. Los humanos no eran los débiles que una vez pensaron que eran. Eran una fuerza a tener en cuenta. La galaxia pronto aprendería que los humanos tenían un lugar entre las estrellas. El primer ataque había sido un éxito. Pero la guerra apenas comenzaba y con cada momento que pasaba, la brecha entre los invasores y los desvalidos se cerraba rápidamente. La batalla por la Tierra se había intensificado más allá de lo que el capitán Nathan Cain podría haber imaginado.
Justo cuando la flota humana pensó que había ganado la partida, las fuerzas del Consejo Galáctico, golpeadas y conmocionadas por el asalto anterior, se reagruparon. El comandante alienígena, el general Tech, furioso y decidido a aplastar a la humanidad, ordenó un contraataque inmediato. La flota alienígena, tambaleándose por la sorpresa, ambos ahora estaba lista para lanzar una invasión a gran escala de la superficie de la Tierra. Lanzar la invasión. Iniciar asalto planetario. La voz de Teo crepitó en las comunicaciones llena de fría determinación. Su confianza en la prioridad superior de sus fuerzas permaneció inquebrantable a pesar de la inesperada resistencia de la flota humana. Las naves alienígenas comenzaron a descender de los cielos. Sus formas masivas bloquearon el sol al entrar en la atmósfera de la Tierra. Los cielos se oscurecieron cuando las naves de guerra alienígenas desataron oleadas de soldados robóticos y ejércitos de drones que descendieron como un enjambre de langostas preparados para abrumar las defensas de la humanidad en el suelo, sus armas disparadas sin descanso, destrozando ciudades, bases militares y todo a su paso. Mientras tanto, sobre la Tierra, la flota de Capitán Khan estaba enfrascada en su propia lucha contra las naves de guerra alienígenas. Los dispositivos de camuflaje en sus naves los hacían virtualmente invisibles. Pero incluso con la ventaja en el espacio, la situación en la superficie se estaba volviendo grave. Era solo cuestión de tiempo antes de que los alienígenas abrumaran a las fuerzas humanas de abajo cuando la primera ola de robots alienígenas aterrizó en la superficie de la Tierra. Los soldados humanos lucharon con todo lo que tenían. Su resolución inquebrantable. Las calles de las principales ciudades se convirtieron en campos de batalla con humanos defendiendo desesperadamente sus hogares. Las explosiones destrozaron edificios y los sonidos de disparos y explosiones láser llenaron el aire. Los drones alienígenas eran poderosos e implacables, pero la humanidad tenía algo que los alienígenas no amaban en las líneas del frente. La teniente Sarah Holt y su equipo lucharon con valentía. Sarah fue una parte clave de la resistencia terrestre liderando la carga contra el ataque alienígena. Su rifle de plasma siempre estaba listo mientras se movía a través de las ruinas de una ciudad destruida, guiando a su equipo a través del caos. Su determinación era inquebrantable, pero la situación era terrible. Los robots alienígenas con sus enormes marcos y armamento avanzado eran una fuerza diferente a todo lo que la humanidad había enfrentado. «Sigan avanzando. No vamos a dejar que tomen esta ciudad», gritó Sarah con su voz llena de feroz determinación. Se movió con precisión eliminando robots alienígenas uno por uno. Su equipo siguió su ejemplo. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, las fuerzas alienígenas eran simplemente demasiado poderosas. Los drones alienígenas avanzaron, cubriendo el suelo con su implacable potencia de fuego, y los soldados robóticos comenzaron a enjambrar. El corazón de Sarah se aceleró cuando se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo más desesperada por segundo. De regreso a capitán de vanguardia de el corazón de Caín se hundió mientras observaba el caos desarrollarse debajo. La flota humana estaba haciendo todo lo posible para repeler a las fuerzas alienígenas en el espacio, pero no podían estar en todas partes a la vez. La Tierra estaba siendo destrozada y a pesar de sus esfuerzos, no podía estar allí para proteger a todos los soldados en tierra. Entonces, justo cuando Caín se preparaba para hacer otro movimiento, sucedió lo impensable en medio del feroz tiroteo mientras Sarah y su equipo luchaban por mantener su posición contra las fuerzas alienígenas. Una enorme nave de guerra alienígena apareció sobre ellos. La nave disparó contra la ciudad y una explosión arrasó las calles. Fue Sarah Holt quien hizo el máximo sacrificio en una decisión de una fracción de segundo. Se arrojó frente a su equipo protegiéndolos de la explosión con su propio cuerpo. No, Sarah. Nadie de los miembros de su equipo gritó cuando la lavaron al caer. La explosión la consumió instantáneamente y una nube de humo y escombros llenó el aire. El equipo quedó en un silencio aturdido, la conmoción de perder a su líder hundiéndose de nuevo en la vanguardia. El capitán Caín sintió que se le encogía el corazón cuando la noticia llegó. Sus dedos temblaron mientras agarraba la consola. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. Sarah Holt, su amiga, su confidente, la valiente teniente que había estado a su lado durante todo, se había ido. Una pesadez llenó la habitación cuando la tripulación del Vanguard recibió la noticia. El sacrificio de Sarah no solo fue una pérdida para Caín, sino para toda la tripulación. Ella había sido el corazón de las fuerzas terrestres, la que había inspirado a tantos a seguir luchando cuando todo parecía perdido. Su muerte fue un golpe que los sacudiría a todos, pero también tuvo que alimentar su determinación. Ella
Había dado todo por la humanidad ahora, tenían que terminar lo que ella comenzó. El capitán Cain respiró hondo, su dolor momentáneamente abrumador, pero sabía lo que tenía que hacer. Se mantuvo erguido, su mente se aclaró cuando el peso del liderazgo tomó el control. Se volvió hacia su tripulación, su voz firme mientras se dirigía a ellos. Arahok murió por una razón, murió luchando. Para proteger la Tierra se lo debemos a ella y a cada persona en este planeta. Terminar esta lucha no dejaremos que su sacrificio sea en vano. La tripulación, aturdida pero inspirada por sus palabras, asintió en silencioso acuerdo. Habían perdido a uno de los suyos, pero ahora lucharían por ella, lucharían por toda la humanidad en la superficie. La situación se estaba volviendo más desesperada minuto a minuto. Los drones alienígenas y los soldados robóticos continuaban su asalto, pero la resolución de la humanidad solo se había fortalecido. Cada soldado humano en el suelo ahora luchaba no solo por su supervivencia, sino por sus camaradas caídos. Luchaban por sus familias, por sus hogares y por la Tierra misma. La batalla en la superficie de la Tierra era intensa. Los humanos lucharon ferozmente contra el ejército robótico. Sus armas ardían mientras avanzaban. El suelo estaba lleno de escombros. El aire se llenó con los sonidos de explosiones y disparos. Las máquinas de guerra alienígenas eran poderosas, pero no eran rivales para la determinación cruda de los defensores de la Tierra. Los soldados humanos lucharon codo con soldados de todo el mundo, unidos por una causa para proteger su planeta. Usaron toda la tecnología avanzada a su disposición, desde rifles de plasma hasta equipos de ataque con drones, para intentar hacer retroceder la invasión alienígena en medio del caos. La voz del capitán Khan se escuchó en el sistema CAL de cada soldado. Mantengan la línea, luchen por lo que creemos, luchen por Sara, luchen por la Tierra. Sus palabras resonaron en sus mentes, dándoles la fuerza que necesitaban para seguir adelante. El peso emocional del sacrificio de Sara se cernía sobre todos ellos, pero también les dio un propósito. Luchaba no solo por su propia supervivencia, sino para honrar su memoria en la vanguardia. El capitán Kirk corrió mientras se preparaba para el empujón final. La batalla en el espacio estaba lejos de terminar, pero sabía que si podía mantener la línea en la Tierra un poco más, podrían cambiar el rumbo. El destino de la humanidad descansaba sobre sus hombros, pero no se rendirían. La tripulación de la vanguardia y los soldados en la superficie estaban unidos por su dolor, su determinación y su inquebrantable voluntad de sobrevivir. La marea se giró y era hora de que la humanidad le mostrara a la galaxia de qué estaban hechos. La lucha por la supervivencia de la humanidad había llegado a su punto de ruptura. Las fuerzas alienígenas, aún recuperándose de sus derrotas anteriores, no estaban listas para rendirse. Los comandantes alienígenas, una vez demasiado confiados, que se habían burlado de la humanidad como una especie débil, ahora veían la resistencia de la Tierra como una amenaza real, pero no estaban preparados para lo que vendría después. Con un acto final de desesperación, las fuerzas alienígenas restantes lanzaron un asalto total. Su flota de invasión, aunque maltrecha y reducida en número, todavía se contaba por miles. La nave de guerra alienígena avanzó con fuerza. Sus motores brillaban intensamente mientras cortaban la oscuridad del espacio. Cada nave estaba equipada con armas devastadoras, sistemas avanzados de IA e interminables ejércitos de soldados robóticos, pero a pesar de sus ventajas, subestimaron lo único que había mantenido a la humanidad en la lucha desde el principio: su voluntad inquebrantable en la superficie de la Tierra. La batalla final estaba en su apogeo. Las fuerzas humanas, aunque ampliamente superadas en número, lucharon con una ferocidad que ningún alienígena podría haber anticipado. Con la ayuda de sus tácticas de guerra avanzadas impulsadas por la identidad y los soldados robot que habían desarrollado, la humanidad contraatacaron con todo lo que tenían. Ataques guilla, estrategias de golpe y fuga y ataques coordinados mantuvieron a las fuerzas alienígenas desequilibradas, impidiéndoles abrumar las últimas líneas de defensa de la Tierra en el espacio. La batalla fue igualmente feroz. La flota humana, aunque significativamente más pequeña que la armada alienígena, usó sus dispositivos de camuflaje, armamento avanzado y genio táctico para montar una defensa feroz. Las luchas espaciales estallaron cuando las naves humanas se involucraron en combates de alta velocidad con naves de guerra alienígenas. Misiles se extendieron por la inmensidad del espacio y explosiones masivas iluminaron la oscuridad como fuegos artificiales que marcaban la lucha desesperada por la supervivencia de la humanidad. En el corazón de todo estaba el capitán Nathan Kane, su determinación más fuerte que nunca. Su tripulación había luchado valientemente a su lado, pero esta batalla final pondría a prueba todo lo que tenían con la nave insignia alienígena, aún amenazando con cambiar el rumbo a favor de los invasores. Cain sabía que la clave de la victoria estaba en atacar el corazón de las fuerzas enemigas. No había vuelta atrás ahora.
Kane y su tripulación abordaron su nave insignia, el US Vanguard, una última vez. Los Mierdas Hall estaba asustado por enfrentamientos anteriores. Sus sistemas dañados por semanas de combate implacable, pero aún estaba operativo, aún capaz de llevarlos al corazón de la flota alienígena. Todas las manos preparadas para el empujón final. La voz de Khan resonó a través de los altavoces de la nave. Estaba de pie al timón, sus dedos agarrando los controles mientras la tripulación se apresuraba a prepararse para la peligrosa misión que se avecinaba. «Vamos a terminar esto aquí mismo», Caín le dijo a su tripulación, su voz llena de determinación. Los rostros a su alrededor estaban tensos pero resueltos. Todos habían visto los horrores de la guerra y habían perdido a muchos amigos en el camino. Pero también habían visto lo que era posible cuando la humanidad se unía, a lo que se podía lograr cuando cada persona, cada soldado, cada miembro de la tripulación daba lo mejor de sí. La vanguardia avanzó con sus motores disparando a máxima potencia mientras se dirigía directamente hacia la nave alienígena. El resto de la flota humana la siguió en formación cerrada, proporcionando fuego de cobertura y usando sus dispositivos de camuflaje para mantenerse ocultos de los sensores enemigos. El comandante general alienígena Tech se alejó del puente de su nave insignia mientras la vanguardia y su flota se acercaban. No podía creer lo que estaba viendo. Estos humanos, estos supuestos débiles que se suponía que eran presas fáciles, le habían dado la vuelta a la tortilla una y otra vez. Tech había subestimado la capacidad de supervivencia de la humanidad para contraatacar. Ahora se enfrentaba a las consecuencias de ese error mientras las dos flotas se acercaban. El espacio entre ellas se convirtió en un campo de batalla de disparos láser, misiles y explosiones. La nave insignia alienígena aún alcanzó su máxima potencia disparando armas de energía masivas contra la vanguardia que se acercaba, pero el capitán Kane, siempre el estratega, ordenó maniobras evasivas que permitieron a su nave esquivar lo peor del fuego de respuesta. Se gritó mientras su tripulación trabajaba rápidamente. Para lanzar una contraofensiva, los cañones láser recorren el espacio golpeando la nave insignia alienígena con precisión milimétrica. La nave alienígena cerró sus escudos crepitando bajo la presión. No fue suficiente para destruirla, pero el daño fue significativo. La confrontación final había comenzado. Caín y su tripulación habían llegado tan lejos y no iban a detenerse ahora. Mientras la batalla continuaba, la mente de Nathan Correa sabía que la única forma de terminar con esto de una vez por todas era derribar la nave insignia alienígena. Miró la pantalla principal donde la enorme nave alienígena florecía. Frente a ella su formidable armadura y armas aún intactas, pero Caín no se desanimó. Sabía que esta pelea final requeriría todo lo que les quedaba y más. «Vamos a toda velocidad adelante», Caín ordenó, determinación en sus ojos. Sabía que esta podría ser la última misión que emprendieran, pero era una que tenían que completar. Con una respiración profunda, Caín dirigió a la vanguardia hacia el corazón de la flota alienígena, su nave rozando las naves enemigas mientras las explosiones sacudían la oscuridad del espacio a su alrededor. La tripulación luchó incansablemente usando hasta la última gota de energía e ingenio para mantener su nave intacta. Como se acercaron a su objetivo, finalmente la vanguardia estaba al alcance. El corazón de Khan se aceleró cuando inició la fase final del plan. Sus manos temblaron ligeramente mientras ingresaba los comandos. «Prepárense para él. Bombardeo orbital», gritó. Las armas de la vanguardia se activaron y en un instante una explosión masiva de energía se disparó hacia la nave insignia alienígena. Los escudos de la nave insignia parpadearon luchando por resistir la fuerza del ataque. Caín sabía que no sería suficiente. Tenía que asegurarse de que la nave insignia alienígena fuera destruida sin importar el costo. Con una decisión dolorosa que pesaba sobre sus hombros, Caín emitió la orden. Se activó la secuencia de autodestrucción. Los miembros de la tripulación estaban atónitos, pero sabían lo que tenía que hacer. La vanguardia se había convertido en su arma de salvación final, y en este último acto se asegurarían de que la humanidad sobreviviera. La autodestrucción se activó y la vanguardia comenzó a encenderse para el ataque final en un brillante destello de luz. La nave insignia alienígena fue destruida en el corazón del espacio. El impacto de la explosión atravesó la flota alienígena, desencadenando una reacción en cadena de explosiones. El bombardeo orbital había hecho su trabajo como la vanguardia y las naves humanas restantes se alejaron cojeando de la vista de la destrucción. La flota alienígena ya no existía. La humanidad había hecho lo imposible, habían ganado, pero la victoria tuvo un costo terrible. La vanguardia había sido sacrificada y muchos de los miembros de su tripulación se habían perdido en la batalla final. Mientras Nathan Caín miraba fijamente a las estrellas, una pesada tristeza llenó su corazón. La pérdida de camaradas, amigos y el sacrificio de tantos hizo que la victoria se sintiera agridulce. «Lo logramos, Caín»,
susurró su voz caballo, pero nos costó todo a pesar del dolor de la pérdida. La humanidad se mantuvo firme, los tres alienígenas habían sido vencidos y la Tierra era libre, el mundo se reconstruiría. Pero los sacrificios hechos en esta batalla nunca serían olvidados. La Humanidad había demostrado su valía no solo al Consejo Galáctico, sino al universo. No eran débiles, eran sobrevivientes y siempre lucharían para proteger su futuro. La guerra había terminado, pero sus cicatrices permanecerían para siempre. La Tierra había emergido victoriosa, pero el costo de esa victoria fue pesado. El otrora poderoso imperio alienígena yacía en ruinas. Sus flotas destruidas, sus líderes derrotados y su control sobre la galaxia destrozado. La humanidad, contra todo pronóstico, había logrado mantener su posición y luchar contra los invasores, pero cuando el polvo se asentó y los ecos de la batalla se desvanecieron, Nathan Kane estaba de pie en el puente de la vanguardia de los mirando hacia la interminable extensión del espacio. Sintió una mezcla de orgullo, alivio y profundo dolor. Las fuerzas alienígenas habían sido implacables, su tecnología y su gran cantidad abrumadora, pero la determinación de la humanidad había demostrado ser más fuerte. La batalla por la Tierra fue de un sacrificio inimaginable. Aunque el planeta ahora era libre, el costo emocional fue innegable. Miles de soldados, civiles y valientes hombres y mujeres, habían dado sus vidas para proteger su mundo. La teniente Sarah Holt, una de las aliadas más cercanas de Cain, había caído durante la batalla. Su sacrificio resonó en los corazones de cada persona que luchó a su lado cuando la flota superviviente regresó a la Tierra. Los defensores del planeta fueron aclamados como héroes, pero para Nathan la victoria se sintió hueca. Había guiado a su gente en los peores momentos, pero los rostros de sus camaradas caídos rondaban sus pensamientos. El dolor de la pérdida era algo que nunca lo abandonaría. Se quedó allí mirando las estrellas pensando en aquellos que lo habían dado todo, sabiendo que sus sacrificios habían permitido que la raza humana continuara. La humanidad se había enfrentado a un enemigo mucho más fuerte que ella misma, pero había prevalecido y ahora la galaxia nunca volvería a ver la Tierra de la misma manera. Antes de la guerra, los humanos habían sido descartados como insignificantes, una pequeña especie primitiva que no merecía atención y respeto, pero ahora, después de su increíble victoria, la galaxia había cambiado. La Tierra ya no sería vista como débil o vulnerable. El universo había sido testigo de la valentía, el ingenio y la determinación de la humanidad, y habían aprendido que no importa cuán pequeña pareciera una especie, aún podía enfrentarse a las fuerzas más grandes. En la galaxia, a medida que la Tierra comenzó a reconstruirse, se formaron nuevas alianzas. Las especies que alguna vez consideraron a los humanos como insignificantes, ahora buscaban establecer lazos diplomáticos con el planeta. El Consejo Galáctico, que una vez fue un símbolo del dominio alienígena, estaba en desorden. El Consejo no había visto el potencial de la humanidad y había subestimado su resiliencia. Ahora, el equilibrio de poder en la galaxia había cambiado para siempre. La humanidad ya no era un espectador indefenso en el gran orden galáctico, era una potencia en ascenso, una fuerza que exigía respeto. Nathan sabía que la guerra podría haber terminado, pero la lucha por el futuro de la humanidad estaba lejos de terminar. La Tierra había emergido victoriosa, pero el costo fue alto. El imperio alienígena había sido destruido, pero aún había facciones en la galaxia que albergaban mala voluntad hacia la humanidad. Aún había desafíos que enfrentar, amenazas que neutralizar y preguntas sobre cómo la Tierra navegaría este nuevo paisaje galáctico. Las fuerzas militares que habían sido tan instrumentales en la victoria de la Tierra ahora estaban siendo reestructuradas. Los soldados que una vez lucharon codo con codo en las trincheras del espacio ahora estaban siendo reentrenados para servir en misiones de mantenimiento de la paz para ayudar a reconstruir el mundo y asegurar que la Tierra permaneció protegida de cualquier amenaza futura. Las alianzas formadas durante la guerra fueron clave para asegurar el lugar de la Tierra en esta nueva era, la Humanidad necesitaría comerciar con cuidado, construir su influencia y mostrarle a la galaxia que su victoria no fue una casualidad. Pero para Nathan Kane, el viaje siempre había sido más que solo la batalla. Siempre se había tratado de las personas, los soldados, los civiles y los héroes que lucharon para proteger su hogar. Como el líder que había guiado a la humanidad a través de los momentos más oscuros, ahora se encontraba en una encrucijada. La Tierra estaba fe, pero la pregunta de qué vendría después era incierta. Nathan entendió que la galaxia había cambiado, pero también el peso del liderazgo, la responsabilidad de guiar el futuro de la humanidad, era una carga que permanecería con él para siempre. Una tarde mientras el sol se ponía sobre un mundo que había estado asustado, pero ahora se estaba curando, Nathan C.
Encontró parados solo frente a un monumento los soldados caídos. Era una estructura simple, un tributo a aquellos que habían dado todo por la supervivencia de la tierra. Los nombres de las almas valientes que habían muerto en la lucha estaban grabados en la piedra, cada uno un testimonio del coraje y el sacrificio que habían hecho posible la victoria. Nathan se quedó allí sus ojos. Escaneando los nombres, su corazón pesado por el dolor, pensó en Sarah Hall, que había dado su vida para salvar a su TD. Los hombres y mujeres que habían muerto en el espacio y de los innumerables otros que habían sacrificado sus vidas por el bien común. El monumento era más que un simple tributo a los caídos, era un símbolo de la resiliencia y unidad de la humanidad. Les recordaba a todos que sin importar las probabilidades, la tierra había luchado y había ganado. Una suave brisa sopló a través de los terrenos del monumento, llevando con él el aroma de flores frescas. Era un recordatorio de que a pesar de los horrores de la guerra, la vida continuaría. La humanidad había resistido, y ahora era el momento de reconstruir el futuro. Era incierto, pero había esperanza. Nathan lo había visto en los ojos de los sobrevivientes, en los rostros de los niños que crecerían en un mundo libre de la opresión alienígena. Cuando los últimos rayos del sol se hundieron en el horizonte, Nathan se apartó del monumento y caminó hacia el horizonte. Las estrellas brillaban intensamente, un recordatorio silencioso de la inmensidad del universo. La batalla había sido ganada, pero la historia del lugar de la humanidad en la galaxia apenas comenzaba. Pensó en el futuro, sobre los desafíos que la Tierra enfrentaría en los años venideros. Habría nuevos enemigos, nuevas amenazas y nuevas oportunidades, pero la humanidad había demostrado que podía adaptarse, que podía levantarse y enfrentar incluso a los enemigos más poderosos. Nathan miró las estrellas por última vez. Una sensación de paz se apoderó de la guerra. Había sido difícil, pero la humanidad había demostrado su fuerza. La Tierra ya no era un mero punto en la galaxia, era una fuerza a tener en cuenta. Y Nathan Cain, una vez un solo soldado, ahora era un símbolo del espíritu indomable de la raza humana. Mientras se alejaba del monumento, Nathan sabía que la lucha por el futuro de la humanidad no había terminado, recién había comenzado, pero estaba listo. El futuro era brillante y él guiaría a la humanidad hacia con toda la fuerza, el coraje y la determinación que los habían traído hasta aquí. Y así, mientras las estrellas centelleaban sobre él, comenzó el amanecer de una nueva era, un nuevo amanecer para la humanidad, uno lleno de esperanza, desafíos y posibilidades infinitas. La galaxia había cambiado para siempre y la Tierra ya no era solo un planeta. Era un faro de esperanza para todos los que creían en el poder de la resiliencia, la unidad y la fuerza del espíritu humano.